Celebramos la memoria de San Luis Gonzaga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos por su intercesión que, si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, con todos los bienes que habían adquirido y todas las personas que habían reunido en Harán, y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. Al llegar a Canaán, Abraham recorrió el país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo los cananeos ocupaban el país. Entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo: yo daré esta tierra a tu descendencia. Allí Abraham erigió un altar al Señor que se le había aparecido. Después se trasladó hasta la región montañosa que está al este de Betel y estableció su campamento entre Betel, que quedaba al oeste, y Ai al este. También ahí erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Luego siguió avanzando por etapas hacia el Negev. Palabra de Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguéis para no ser juzgados, porque con el criterio con que juzguéis se os juzgará, y la medida con que midáis se usará para vosotros. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano:
deja que te saque la paja de tu ojo si hay una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Jesucristo nos invita a un camino de interioridad, de reflexionar sobre nosotros mismos, pero no para quedarnos en nosotros mismos, sino para descubrir su presencia y para encaminarnos al Padre Celestial. Lo que decía San Agustín, y es lo que vivieron todos los santos. Hoy celebramos a San Luis Gonzaga, que también vivió esto, cada uno con su manera y con su modo propio, con su misión propia que Dios le había conferido. Pero siempre la santidad tiene que ver con ese camino hacia la interioridad. San Agustín decía que él, lo dice de otra manera, pero esta es la idea, ir de lo exterior a lo interior y de lo interior hacia Dios. Es el camino de su vida, es lo que San Agustín recorrió. Primero lo exterior, estaba vertido a lo exterior, vivía para afuera, estaba, por así decirlo, fuera de sí. Vivía para las cosas de este mundo, San Agustín, como si fuera lo más importante, como si Dios no tuviera esa relevancia primaria que debe tener. Y entonces San Agustín va de lo exterior a lo interior. Se da cuenta de que aquellas cosas, las cosas creadas, siendo buenas, no son la bondad en sí misma. Siendo bellas, no son la belleza en sí misma. Y entonces va recorriendo este camino. ¿Dónde se encuentra con Dios? En primer lugar, en su corazón. Reflexiona sobre sí mismo, entra en sí mismo. Y al entrar en sí mismo, no se queda en él mismo, porque esto también es un peligro a veces en el camino espiritual, de centrar todo en uno mismo y quedarse allí. Sabemos que ya las cosas no son Dios, que las cosas no son lo más importante de este mundo. Sabemos que las cosas son medios que nos conducen a Dios, pero a veces por entrar en nosotros mismos terminamos quedándonos en nosotros mismos, convirtiéndonos en el objeto de nuestro propio culto, vivir para nosotros mismos, encerrados en nosotros mismos. Y por eso San Agustín da un tercer paso, que es de lo interior a Dios. Entra en sí para encontrarse con Dios. Esto lo vivieron todos los santos, esto lo vivió de una manera particular en cuanto a la inocencia y a la penitencia, como nos dice la oración inicial, San Luis Gonzaga. Hay muchas diferencias, obviamente, con San Agustín. El camino fue muy diferente. San Luis Gonzaga, que vive siempre esa inocencia, esa santidad, esa caridad, ese amor a Dios, que no anduvo extraviado como le había pasado a San Agustín, pero que sin embargo recorre también el camino de la penitencia, que es un camino de interioridad. Penitencia no es un sufrimiento que uno se inflige y nada más, sino que en el fondo es la apertura del corazón a Dios. Y para abrirle el corazón a Dios, el corazón humano a causa del pecado está endurecido. Para abrirle el corazón a Dios es necesario entrar en uno mismo. Cuando Jesús aquí nos dice que no debemos juzgar para no ser juzgados, cuando nos dice que debemos sacar primero la viga que está en nuestro ojo para ver claro y sacar bien la paja del ojo de nuestro hermano, es un llamado a la interioridad. Primero nosotros, nos viene a decir Jesús aquí, primero tú. Nosotros que estamos a veces un poco acostumbrados por mil circunstancias a juzgar lo de afuera, a juzgar a los otros, a juzgar los acontecimientos. Jesús no nos dice que eso esté mal, no nos dice que juzgar en este sentido esté mal. De hecho, es necesario, es importante. Nosotros hacemos juicios todo el tiempo porque eso nos permite nuestra vida.
tomamos decisiones, decidimos cosas, tenemos proyectos, evaluamos circunstancias. Esos son juicios. Jesucristo no nos prohíbe juzgar en este sentido, sino que nos exhorta a juzgar bien. Porque lo peor que nos puede pasar en un juicio es que no conozcamos bien lo que estamos juzgando, que veamos mal, que pensamos que alguien es bueno cuando es malo y viceversa, cuando pensamos que esto que vamos a hacer nos conviene y en realidad no nos conviene. Ese es el problema. El problema en definitiva es no ver bien, no ver con claridad. Por eso la imagen que Jesucristo aquí emplea es una imagen relacionada con la vista. Aquel que tenía esa viga en su ojo, aquel obstáculo tan grande, pretendía ver bien o creía incluso ver bien, cuando en realidad estaba viendo mal, estaba juzgando mal. Y por eso la invitación a la interioridad que decíamos recién. Miremos si realmente vemos bien. Y ese camino a la interioridad ciertamente que es un camino penitencial, es un camino que tiene que ver con un progreso en la lucha espiritual, en no creernos lo que no somos, en corregir lo que hacemos mal. Esto que es absolutamente clásico en la espiritualidad cristiana. No es un análisis que se quede en sí mismo, sino un análisis que nosotros tratamos de vernos a nosotros mismos, pero siempre en la luz de Dios. En las cosas buenas y en las malas, a veces nos puede pasar eso. Descubrir, sí, que tenemos una viga en nuestro ojo, es decir, descubrir nuestra ceguera, nuestra miopía, descubrir nuestros pecados, descubrir nuestras debilidades. Cuando uno entra en sí mismo, con sinceridad se encuentra con eso. Se encuentra con esas oscuridades que el pecado pone en nuestras almas. Pero eso no es el punto final. Eso debe ser descubierto a la luz de la misericordia de Dios y eso es lo que nos permite cambiar, eso es lo que nos permite corregirnos. Y eso es lo que nos permite a su vez ver mejor lo que nos rodea, a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a las situaciones que vivimos, a lo de cada día. ¿Por qué? Porque entonces todo está iluminado desde Dios. Entonces vamos recorriendo este camino que nos invita con su propia existencia, San Agustín, que nos invita también con su ejemplo de inocencia y de penitencia, San Luis Gonzaga, y a lo cual nos invita Jesucristo mismo, como lo hace, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, que entró en sí mismo, estaba hacia afuera, estaba vertido a las cosas externas, entró en sí mismo, descubrió su pecado, descubrió su falta, descubrió su error, y volvió al Padre Celestial. Y eso es a lo cual Jesucristo siempre nos está invitando y nos está exhortando. Pidámosle entonces hoy, por intercesión de estos dos grandes santos que estamos poniendo como ejemplo, bueno, hoy celebramos a San Luis Gonzaga, pero en cualquier santo del cual seamos devotos, nos vamos a encontrar con esto mismo. Entrada en sí mismo, interioridad. ¿Para qué? Para corregirnos, para cambiarnos, para que Dios nos ilumine, para que Dios quite esos obstáculos que nos impiden ver bien nuestro camino, porque es precisamente ese el camino que nos conduce a la patria del cielo. Pidamos humildemente a Jesús que nos conceda esta gracia. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar en esta mesa eucarística para ser colmados con las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Les dio como alimento el pan celestial, todos comieron un pan de ángeles. Oremos. Concédenos, Padre, que alimentados con el pan de los ángeles podamos servirte con una vida pura y a ejemplo de San Luis, perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.